¿Qué está pasando, Church by the Glades? ¿Cómo se sienten en el servicio de la una hoy? Vamos, ya durmieron. Están aquí en la iglesia, les dije. ¿Cómo están hoy, iglesia? Sí, estoy tan contento de verlos. Mi nombre es Nick, uno de los pastores aquí en CBG. Y si ustedes son nuevos en nuestra iglesia, el fin de semana pasado tuvimos una serie que llamamos Fe Inteligente, donde el pastor David, nuestro pastor principal, nos explicó cómo podemos conocer y confiar con gran certidumbre, utilizando evidencia histórica, por cierto, que lo que creemos como seguidores de Cristo no es algo incierto, sino real. Y nos enseña la confiabilidad de la Biblia, la realidad de la resurrección, la existencia de Dios. Y sabemos esto que realmente sucedió. Y si eres una persona altamente escéptica y te haces estas preguntas, te imploro, vuelve y mira toda la serie, porque no solamente con lógica vas a concluir que el Dios del universo sí existe y que sí te ama profundamente y que vino a ti en la persona de Jesucristo, y también vas a creer que si eres una persona de fe y que si estás a punto de fortificar tu fe, puedes entender por qué podemos creer razonablemente lo que creemos. Así que mira toda la serie porque realmente puede cambiar tu vida para lo mejor y darte una fe inteligente. Y mientras ya no estamos en esta serie, pueden considerar que mi mensaje de hoy es como un epílogo a esta serie de fe inteligente, porque creo que la palabra que Dios me dio realmente llama a elevar tu fe hoy, aunque estés en dificultades y estés lidiando con cosas por el estilo. ¿Están listos para la palabra de Dios hoy? Vayan conmigo en sus Biblias a Números, capítulo 13. Es el texto para el día de hoy y va a ser el punto de lanzamiento, por lo menos, a nuestras escrituras. Y mientras buscan en Números 13, les pregunto, ¿tenemos amantes de las películas aquí hoy? ¿A gente que le gusten los shows de televisión? ¿Alguien? Yo sabía que no estaba solo. Yo sabía que no estaba solo. A mí me gusta ver un buen show de televisión, me gusta una buena película. De hecho, es una de los pasatiempos favoritos de mi esposa y míos. Nos unimos después de una larga semana, un día de trabajo, caer en el sofá y ver una película juntos o un show de televisión y pasar ese tiempo juntos. Y para hacerlo más divertido, hemos comenzado a incorporar a nuestros hijos en el proceso. Comenzamos esta nueva tradición que se llama Viernes de la Familia Ferrero. Sabemos que estamos en la casa de un predicador que hasta las tradiciones llevan las mismas letras. Viernes de las Familias Ferrero. Y es que los viernes ordenamos una pizza y nos comemos la pizza en el sofá con nuestros hijos. Algo que no permitimos ya que los niños coman en el sofá, pero allí nos sentamos todos y vemos una película juntas. Y es súper sencillo, para los niños les encanta. Están esperando estos viernes de la familia Ferrero y honestamente a nosotros también nos gusta. Disfrutamos este momento con nuestros hijos y construir estos recuerdos, y es bueno. Pero si yo tuviera que ser honesto y de confesarles algo, como con terapia, tengo que confesarles esto. Mi única protesta con los viernes de la familia Ferrero es que nunca nos dejan escoger la película. Como que ellos siempre escogen la película. Yo compro la pizza, yo pago las facturas de la casa, pago el internet que nos permite ver la película, pero ellos eligen la película. No es justo, y siempre escogen las mismas 4 películas. Es la misma cosa. Así que si quieren que les predique de Toy Story, es lo que voy a hacer hoy. No lo voy a hacer, pero he aprendido después de estos viernes de la familia Ferrero es que siempre parece que las mejores películas casi siempre tienen dos personajes principales. En el caso de las favoritas de mis hijos, tenemos a Woody y a Buzz, tenemos a Elsa y a su hermana, tenemos no solamente en las películas de Disney Pixar, también tenemos en el cine Batman y Robin, Harvey, Tia y Tamara, tenemos también hasta Chuck y Wilson. Así que tenemos
siempre dos personajes fuertes. Y lo que me gusta en las escrituras es que esto también pasa en la Biblia. Hay muchos pasajes, algunos de nuestros favoritos en las escrituras en la Biblia, que tienen dos personajes principales. Pensemos por un momento en Pablo y Silas. Tenemos a Pedro y a Juan, tenemos una Ruth y una Naomi, el rey David y Jonathan, tenemos a Elías y Eliseo, para nombrar unos pocos. Pero quizá mis favoritos de todos ellos, los dos que vamos a ver en este capítulo de Números, son Josué y Caleb. Todos digan Josué y Caleb. Pueden reconocer el nombre Josué porque es un libro de la Biblia, pero también porque Josué es bien conocido, el sucesor de alguien más famoso que es Moisés. Fue Moisés quien, después de haber sido llamado en una zarza ardiente por Dios, y fue quien le exigió al faraón liberar a la gente de Israel y los guió fuera de la cautividad egipcia en una jornada hacia la tierra prometida. Pero la tierra prometida era un área geográfica de tierra que Dios había jurado y predestinado para su pueblo. Estaba ubicada en la parte de Canaán. Y aunque el nombre Tierra Prometida parece que se explica por sí mismo, yo les hago saber hoy que la razón a la que se refiere como la Tierra Prometida es porque era una tierra que Dios había prometido a su pueblo. Y cuando Dios hace una promesa, puedes estar seguro de que Dios va a cumplir su promesa, porque Dios es incapaz de mentir, Él no puede mentir. Es una de las cosas que no hace, es un hombre de palabra. Así que cuando les prometió esta tierra ya era seguramente de ellos. Y esto eran buenas noticias para la gente de Israel, porque en este punto ya la nación de Israel había sido desplazada por tanto tiempo que necesitaban un lugar donde descansar, un lugar donde tener provisión, estructura, estabilidad, seguridad y hacer que sus sueños fueran realidad. Pero casi como todos los sueños, este sueño no venía sin su cuota de problemas. Entonces, vemos que Dios les había prometido esta tierra y que ya había gente viviendo en la tierra. Había escuadrones allí en la tierra que Dios le había prometido a su pueblo escogido. Y este pueblo era grande, eran numerosos, causaban miedo, eran poderosos y les superaban en número también. Así que eso eran malas noticias para los israelitas. Ven, frecuentemente vemos que de alguna forma las cosas que Dios nos promete no van a venir sin una lucha. Quizá algunos de nosotros vamos en fe a las áreas en que Dios nos ha dicho, pero cuando confrontamos dificultades le decimos que es un ataque del enemigo y como que fuera algo que Dios no ha prometido. Pero rápidamente puedo decirles y salirme de la teología por un momento. Algunas veces la razón por la cual estás pasando por estas dificultades es porque Dios tiene su mano en ello. Que a veces la razón por la cual estás pasando dificultades es porque Dios está en el medio. Y algunas veces la razón de las dificultades es porque Dios hace que tú tengas que pasar por ello. No sé, pero quizá el sueño que Dios ha puesto dentro de ti siempre viene con un nivel de dificultad adjunto. Puede haber algún grado de riesgo para la recompensa que Dios tiene para ti y casi siempre va a haber algún grado de sacrificio para el éxito que vas a obtener. Entonces, este es el problema con la tierra prometida. ¿Qué haces cuando la dificultad que estás confrontando se convierte en esto? ¿Qué haces cuando las presiones que tienes sobre tus hombros es debido a la promesa que Dios te ha hecho? ¿Qué si lo que te está estresando es exactamente eso a lo que Dios te ha llamado a hacer y a dar un paso al frente? Por eso es que la nación de Israel estaba confrontando una cosa así en este capítulo. Y como vemos en el texto, la nación de Israel estaban justo antes de entrar a la tierra prometida que Dios les tenía. Pero antes de esto, Moisés envió 12 espías a la tierra y 2 de ellos eran Josué y Caleb. Y estos espías tenían que ir a hacer un inventario de la tierra
ir a ver cuáles eran los límites de la tierra, cuán fortificadas estaban los muros y qué producían allí y quién estaba allí en esta tierra. Y luego volver, después de haber visto todo, y dar un reporte de lo que habían hallado. Y cuando comenzamos nuestro tiempo aquí en el versículo 1, miren lo que dice el Señor. La palabra del Señor dice: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, que le voy a dar a las israelitas, que yo les voy a dar a los israelitas. De cada tribu ancestral envía a uno de sus líderes. Y de entrada, antes de que los israelitas hubiesen puesto pie en esta tierra prometida, vemos que Dios les está dando el recordatorio de que siempre es necesario, antes de entrar a algo que Dios te ha prometido, que es lo siguiente: no importa la dificultad que esté por delante, no importa cuántos obstáculos puedas ver en el camino a la tierra prometida que tengo para ti, todo lo que necesito que sepas es que ya es tuya. Ya te la he dado. No tienes que derribar puertas, no tienes que forzar que nada sucede, porque ya te la he dado, esta tierra. De hecho, en este punto, en las Escrituras, Dios le ha prometido esta tierra a los israelitas más de 170 veces. Así que Dios estaba comprometido a darles esta tierra y todo lo que tenían que hacer era entrar en ella por fe. Así que los espías hicieron como les dijeron, hicieron su revisión y encontraron que la tierra fluía leche y miel y que las uvas eran enormes, que los muros estaban fortificados y todo era como habían escuchado. De hecho, era muy rica en recursos, que en este punto era la temporada de uvas, y las uvas eran tan grandes que se requerían 2 hombres adultos para llevar un racimo de uvas. Eso eran unas uvas grandes, ¿eh? Entonces, la tierra era exactamente lo que necesitaban. Ahora, esta tierra probablemente no hubiese sido la que ellos hubiesen escogido por sí mismos si les hubiesen dado la opción, pero cuando Dios escogió esta tierra para ellos, Él sabía exactamente lo que necesitaban. Lo contrario a lo que tú puedas creer, Dios siempre tiene una estrategia para ti. Dios sabe cuál es el camino a tu propósito, pero frecuentemente no es lo que tú crees que era, no es lo que tú habías soñado por ti mismo o el camino que hubieses escogido por ti mismo, pero Dios en su soberanía ilimitada, en su sabiduría, conociéndote y amándote y cuidándote, no te deja escoger por ti mismo tu itinerario aquí en la tierra. Él lo hizo mucho más grande de lo que tú puedas pedir, soñar o imaginar, y que siempre es importante que consultes a tu Creador con respecto a cualquier cosa que es su creación. Si podemos consultar a las instrucciones del manual de IKEA que nos da para armar un mueble, ¿no creen que es inteligente también consultar al Dios que nos creó en cuanto a cómo nos diseñó y cómo nos quiere utilizar en nuestro tiempo aquí en la tierra? Y por cierto, padres, esto es cierto con respecto a sus hijos. Yo sé que ustedes han hecho ya un mapa de todas sus vidas y saben que dónde van a estudiar, saben cuál va a ser su profesión, qué deporte van a practicar. No es ese. Y saben que, sé que ustedes creen que ya tienen todo figurado, pero solo quiero que sepan que el plan que ustedes tienen para la vida de sus hijos es válido en comparación con el plan que Dios tiene para ellos, para sus vidas. Y es por esto que los padres, ustedes no solamente deben exponerlos a la iglesia, sino deben sumergirlos en la iglesia, hacer un hábito sagrado el estar en la casa de Dios de una forma habitual y frecuente, porque esta es la mejor oportunidad de que no estén buscando su identidad en un círculo de amigos o que busquen su identidad en cualquier carrera que van a tener un día. Esto les da la mejor oportunidad de que ellos busquen y encuentren su esperanza y su identidad en la roca sólida, en la base que es Jesucristo, y Jesucristo solamente, la roca de los tiempos, el que nunca falla, el que fue, es y el que ha de venir, el que nunca cambia.
Y no puedo pensar en una mejor forma de hacer esto que inscribir a sus hijos en lo mejor que pueden hacer en el verano, en nuestras experiencias de verano, que es una que se llama United Nights. Yo sé que suena como un disco roto en este tiempo, pero yo creo tanto en esto. Creo que no hay nada mejor que tu hijo estudiante puede estar haciendo en el verano. Son 4 noches de diversión, unas prédicas poderosas, adoración, actividades divertidas, creativas y todas estas cosas por solo $40. Yo les digo ahora, porque son $40 hoy, pero mañana va de $40 a $70. Ajá. Sí, entonces, ¿por qué desperdiciar más dinero en la misma experiencia? Lo pueden hacer ahora mismo. Y les prometo que esto puede ser lo que transforme la vida de sus estudiantes para siempre. Así que inscríbalos en United Nights, sumérjalos en la casa de Dios y vean que Dios revelará su promesa para ellos. Podemos hacerlo hoy, después del servicio, háganlo hoy. Amén. Y como les dije, estos espías revisaron la tierra y después de 40 días, el tiempo de retornar y de hacer su reporte de lo que encontraron, el versículo 27 nos dice lo que dice. Le dieron a Moisés este relato. Entramos en la tierra a la que nos enviaste, y mana, leche y miel. Aquí está su fruto. Pero el pueblo que vive allí es poderoso, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Incluso vivimos allí descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev. Los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la región montañosa. Los cananeos viven cerca del mar y a lo largo del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos y tomemos posesión de la tierra, pues sin duda podemos hacerlo. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos atacar a este pueblo, son más fuertes que nosotros. Y difundieron entre los israelitas un mal informe sobre la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que exploramos devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos allí es de gran tamaño. Vimos allí a los gigantes. Parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos, y a ellos les parecíamos lo mismo. A pesar de lo que Dios ya había dado, a pesar de la promesa que Dios les había hecho, estos espías se encogieron de miedo por la presencia de obstáculos y enemigos en la tierra que Dios ya les había prometido. Y debido a esto, distribuyeron entre toda la comunidad de Israel un reporte negativo de la tierra, que era increíblemente buena. Pero aquí vienen Josué y Caleb para tratar de infundirles algo de sentido común y decirles: sí, lo podemos hacer. Pasen al capítulo 6. Dice: a Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la asamblea israelita: la tierra que atravesamos y exploramos es sumamente buena. Si el Señor se complace en nosotros, nos guiará a esa tierra, una tierra que emana leche y miel, y nos la entregará. Pero no se rebelen contra el Señor y no teman a la gente de esa tierra, porque los devoraremos. Porque la protección de ellos ha desaparecido, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Aplaudan la palabra de Dios. Eso es lo que es la verdadera fe. Así, yo amo a Josué y a Caleb, porque ellos fueron los únicos 2 de los 12 espías que vinieron con un buen reporte de lo que hallaron en la tierra prometida. Y por cierto, hay que mencionar que ellos estaban allí cuando vieron todo lo malo. No es que ellos estaban allá recogiendo margaritas y uvas cuando los demás vieron las cosas negativas. Ellos estaban allí cuando vieron todos los hitas. ¿Saben? Los hitas, los cananitas, los amalecitas, los amoritas, los jebusitas, los hititas, las termitas, todos, hasta celulitis había allí. Ellos vieron lo grandes que eran los gigantes. Ellos vieron lo alocado que era esto y cómo lo superaban en número, cómo se veían poderosos. Pero también vieron, y más importante, lo increíble que era la calidad de la tierra
y vieron lo grandes que eran las uvas, las ciudades grandes, cómo estaban fortificadas las paredes. La promesa de esa tierra era mucho mayor que los problemas que se veían, y por esto pensaron en sí que ciertamente podían tomar posesión porque Dios ya se las había entregado. Dios ya les había hecho una promesa de que esta tierra era de ellos, así que no importaba lo que hubiese allí, ellos creían que el Dios que estaba con ellos iba a apoyarles en entrar y tomarlo. Y debido a su fe y a su confianza en el Señor, Josué y Caleb, de todos los espías, después de 40 años de estar vagando en el desierto, fueron los únicos dos que entraron a tomar posesión de la tierra prometida. Todos los demás espías, porque estaban demasiado asustados para tomar posesión de lo que ya era suyo, pasaron el resto de sus vidas dando vueltas en el desierto y se les restringió entrar a la tierra prometida y murieron en ese lugar. Es una realidad triste, pero es una realidad que muchos de nosotros desafortunadamente experimentamos hoy. Si permitimos que nos asustemos y algo que nos detenga de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido, muchos permitimos que los gigantes que tenemos delante nos detengan de ir hacia adelante en fe, y permitimos que el miedo de nuestro futuro nos detenga de ir hacia adelante en fe. Permitimos que el miedo nos detenga de tomar posesión de las promesas que Dios nos ha hecho. Y la razón de que estos 10 espías, como muchos de nosotros, no tomaron la tierra prometida de Dios es debido a su punto de vista. Permitieron que lo que vieron les quitaran la capacidad de ver lo que venía, que su vista de las circunstancias y cómo veían esto dictaminara, y que su miedo de los enemigos de esa tierra fuese mayor que la promesa que Dios les había hecho, y pasaron el resto de sus vidas en el borde de lo que Dios les había prometido sin poder entrar. Es lo que sucedió. El miedo te puede evitar que entres a la promesa, pero la fe te va a propulsar a las cosas que Dios te ha preparado. Tu miedo te va a mantener estancado en la misma estación de tu vida, pero la fe te va a mover hacia adelante, hacia la siguiente temporada y la siguiente y la siguiente. No te estoy diciendo que no tengas miedo, todos hemos tenido miedo en algún punto de nuestra vida. Psicológicamente hablado, es un mecanismo de defensa de tu cerebro que es una respuesta a cualquier peligro que puedas confrontar. Es una respuesta natural y normal. Sin embargo, depende de nosotros decidir cómo vamos a responder confrontando el miedo. Tristemente, muchos de nosotros permitimos que el miedo se convierta en nuestro Dios, cuando la realidad es que somos mucho más que capaces debido al poder que reposa en nosotros. Pero eso es lo que hace el miedo. El miedo nos mantiene estancados donde estamos. Evita que demos el siguiente paso. El miedo a fallar quizá es lo que te evita que vuelvas a estudiar. Quizá es el miedo de lo desconocido que te detiene de comenzar un nuevo negocio que quieres comenzar. Quizás el miedo de estar solo que te tiene estancado en una relación rota y tóxica que sabes que no es beneficiosa para ti, pero estás en la misma temporada de tu vida por tener miedo a estar solo. El miedo nos mantiene donde estamos. Y lo que he aprendido es que la mayor parte de nosotros, nuestra respuesta de medio en las situaciones deriva de un punto de vista inapropiado. ¿Cómo lo sé? Es el caso de los israelitas. Si vamos de nuevo al versículo donde 32 dice, ¿por qué los israelitas tenían tanto miedo de los gigantes? Dice en el versículo 33. Dice, vimos allí a los gigantes, parecíamos saltamontes a nuestros propios ojos, y a ellos les parecíamos lo mismo. Y en su punto de vista era así. En su propio punto de vista ellos eran muy insignificantes, muy pequeños. Y en lugar del poder de Dios, que esto influyera en su perspectiva, permitieron que la perspectiva de lo que veían
fuese mayor que el poder de Dios para ellos, que limitara lo que Dios podía hacer, que es mucho más de lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Como nos vemos, tiende a determinar de la forma en que Dios quiere que superemos nuestra situación. Si no creemos que tenemos lo suficiente y no creemos que somos lo suficientemente fuertes o que no estamos bien equipados, si no creemos que somos suficientemente inteligentes o educados, entonces nunca íbamos a salir en fe pensando que lo que tenemos se va a convertir en una profecía para nosotros mismos. Pero la buena noticia hoy es que Dios no necesita que tú tengas calificaciones y que lo tengas todo. Todo lo que Dios necesita que tú hagas es que confíes en Él, aunque aún no lo hagas, todavía puede hacerlo. Aunque tú no puedas, Él puede. Dios no está consultando tu capacidad cuando se trata de lo que Él te ha traído a hacer. Él utiliza su capacidad, que por cierto es infinita, y así funciona la gracia de Dios. Mi salvación no está basada en mis buenas obras. Mi salvación eterna no está basada en mi capacidad, no está basada en mi rectitud, esto no basada en cómo las buenas obras son mayores que las malas obras. No está basada en mí en absoluto, está basada en el trabajo de Jesucristo, en el sacrificio que hizo por mí en la cruz. Está basada en el poder de Dios, que estuvo completo cuando levantó a Jesucristo en el tercer día para vencer a la muerte y la tumba de una vez por todas. Vamos, iglesia, hay alguien que esté agradecido hoy, que no tenemos que tener lo que se requiere, que no tenemos que tenerlo todo, lo que tenemos que tener fe en Él. ¿Quién está agradecido? Todo lo que Dios está buscando es tu fe, porque Él sabe que una fe apropiada siempre va a cambiar las circunstancias. Si tú crees que Dios puede hacerlo, ya te estás moviendo como Él. Josué y Caleb emplearon algo en este texto que muchos de nosotros nos beneficiaría hoy. Ellos fueron los únicos dos que tuvieron fe para confiar en Dios, y debido a esto, ellos tuvieron la voluntad de tomar posesión de la tierra que se les había prometido. Todo porque ellos entendieron que el punto de vista puede determinar tu resultado. Tu punto de vista puede determinar tu resultado. Ellos, su fe en Dios, cuando nadie más la tuvo, fue lo que les dio el acceso al futuro que Dios tenía destinado para ellos. Su positividad no fue una negación espiritual, porque recuerden que su positividad estaba basada en una promesa. Así que seguro que había gigantes, seguro que había gente que los criticaba, seguro que había odiadores, gente que no creía en ellos. Pero esto no les venció su fe, porque ellos creían que Dios podía hacerlo y que ellos no podían hacerlo. Lo que he aprendido de tantos de nosotros es que cuando uno de nosotros tiene fe, nuestro problema no es que no tengamos fe, el problema es que tenemos una fe desplazada. Estos 10 espías que volvieron con un reporte negativo colocaron el énfasis en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, en su propio poder, en su propio talento. Y escuchen, no estoy diciendo que no crean en ustedes mismos, deben creer en ustedes mismos, tener confianza. Ustedes son una obra maestra creada por el mejor arquitecto y el diseñador de todo. Ustedes fueron creados por Dios mismo, así que deberían caminar en confianza y en la autoridad que Dios les dio. Pero lo que estoy tratando de decirles es que si toda su fe está colocada en ustedes mismos, inevitablemente van a sentirse cortos en algún punto de su vida, porque alguna vez van a confrontar algo que sea un obstáculo muy grande para superar por sí mismos. Y es por eso que estos espías volvieron miedosos, porque pensaban en que no eran lo suficientemente fuertes, que no estaban suficientemente equipados, no tenían suficiente talento y tenían fe solo en sí mismos. Y honestamente, todo lo que les preocupaba era cierto. Ellos no eran lo suficientemente fuertes o grandes, no tenían lo que se requería y en realidad lo superaban en número, pero lo que se les olvidó es que si Dios es el que hizo la promesa, si Dios es el que está peleando la batalla por ti, entonces no hay un arma forjada que prospere en tu contra.
Y yo creo que allí esa es la razón por la cual Josué y Caleb volvieron con un pensamiento positivo, no porque hubiese una ausencia de enemigos, sino porque habían aprendido cómo responder en la presencia de esos problemas. Fueron capaces de responder con fe y colocar énfasis en la fuerza de su Dios y no en la severidad de sus problemas. Aprendieron cómo llevar la atención al poder de Dios en lugar de enfocarse en la presencia del problema de los enemigos. Habían recibido malas noticias, habían explorado la tierra y todo lo que vieron fueron malas noticias. Había gigantes, estaban superados en número, pero estas malas noticias no les rompieron la fe porque Josué y Caleb habían aprendido cómo reformular el informe. Las noticias que tú recibes no tienen que dictaminar el reporte que ves. Las noticias es lo que puedes ver, pero el reporte es lo que tú haces con lo que ves. Las noticias es lo que sucede, pero el reporte es lo que tú haces de lo que sucede. Las noticias es el problema, pero el reporte es cómo lo interpretas, cómo interpretas ese problema. Y no siempre tienes que tener buenas noticias para traer a casa un buen reporte, porque yo creo que mi Dios puede tomar todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las cosas lindas, no solamente las cosas poderosas, no solamente las cosas grandiosas. Él puede también tomar estas malas noticias y convertirlas y volverlas y tornarlas para mi bien por su gloria. Así que puedo que obtenga malas noticias, pero siempre puedo traer un buen reporte porque mi Dios todavía está sentado en el trono. Dígame hoy alguien que mi Dios todavía está sentado en el trono, y si Él está todavía allí, todavía tiene la palabra final, todavía puede hacer un milagro, todavía puede cambiar las cosas, todavía puede hacer un camino y todavía puede hacer algo que yo no puedo hacer solo. Entonces, gritemos en este lugar como que sabemos que tenemos un Dios. Si pueden pónganse de pies y quiero compartir un pasaje más de las Escrituras, porque creo que alguien aquí hoy necesita este pasaje y leerlo en su lugar y memorizar este pasaje, meditar en él, porque este pasaje de las Escrituras involucra todo mi mensaje en una sola oración. Segunda de Corintios 5:7, porque caminamos por fe y no por vista. No camino por lo que veo, camino por lo que Dios dijo. No camino por lo que está delante de mí, camino por la palabra que se dijo de mí. Tanto de nosotros permitimos que los retos que tenemos, que las inseguridades que luchan con nosotros y las opiniones y los pensamientos de otros vengan en nuestra mente cuando Dios simplemente nos ha llamado y nos ha dicho ve. Nadie nos tiene que respaldar, nadie más tiene que creer en ti, porque si Dios te dio su palabra, tienes todo lo que necesitas para moverte en fe. No estoy diciendo que no va a ser difícil, no estoy diciendo que es algo sencillo de hacer. Lo que estoy diciendo es muévete en fe. Lo que estoy tratando de decirte es deja de permitir que lo que ves dictamine cómo te mueves. Josué y Caleb, a pesar de lo que vieron en esa tierra, todavía operaron en fe y como fueron los únicos que tomaron posesión de la tierra prometida de Dios. Pero esa decisión que tienes que hacer hoy. Josué y Caleb no pueden hacer esa decisión por ti. Tu mamá no puede decidir por ti. Yo no puedo tomar esa decisión por ti. Tienes que tomar esa decisión tú mismo. ¿Vas a operar en fe confrontando los obstáculos que tienes hoy en día? Sí, déjame animarte. Dios te tiene. Si Dios te ha llamado, entonces tienes que saber que Él te va a sacar hacia el otro lado. Entonces muévete en fe. Confía en su palabra, porque si Dios lo dijo, tú lo vas a ver, porque ya lo ha hecho. Solamente tienes que entrar en ello, en fe. Padre, venimos ante ti agradeciéndote por la palabra que nos has dado, por la promesa que has hablado sobre nosotros, la promesa de libertad, la promesa de victoria, la promesa de paz, la promesa de dicha, la promesa de salvación en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a tomar todas las promesas que tienes para nosotros y para seguir caminando hacia adelante en fe sin importar los obstáculos y los retos que confrontemos. Llénanos con tu poder, con tu denuedo, con tus fuerzas para cumplir la misión que nos has llamado
llamado a cumplir. Te amamos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos y como iglesia decimos amén.